familias, un saludo desde nuestra casa. Reciban un saludo de parte de toda mi familia y los bendecimos desde este lugar, llevándoles esta cápsula, esta meditación de la palabra y también llevando un consuelo, una bendición, una fortaleza para cada uno de ustedes. Es un día maravilloso, una tarde ya, pero donde Dios se puede glorificar en nuestras vidas. Hay una frase que viene en la Biblia, como viendo al invisible, y yo quiero meditar en esa palabra, pero antes vamos a adorar a Dios. Paz en la tormenta. Puedes tener paz en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Puede haber paz si vemos al Señor. Cantemos esta alabanza. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta.
esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Así es, en medio de la prueba, en medio de la tormenta puedes tener paz, como viendo al invisible. ¿Dónde se encuentra esta frase? En Hebreos 11:27. Se trata de Moisés. Dice la Biblia, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa frase, como viendo al invisible. No sé si te has puesto a meditar, a pensar en esa frase, como viendo al invisible. Llama la atención, porque si es invisible, ¿cómo lo vamos a ver? Si dice que es invisible, ¿cómo lo vemos? Ahora, si esta frase lo escucha un conocedor, un sabio terrenal, va a decir, ¿sabes qué? Qué tonto. Esto no tiene lógica. ¿Cómo vas a ver algo que no se ve? Ahora, aún más, ¿qué tal si dijéramos, y esta parte viene en Hebreos 11 igual, versículo 3, ¿qué tal si dijéramos que el universo fue hecho de lo que no se veía? Dice esa parte de la Biblia, por la fe. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Qué palabra maravillosa! Y esto es para aquellos que pueden trascender al mundo sobrenatural. Porque a nivel natural hay muchas cosas que no podemos entender si no podemos pasar a ese mundo sobrenatural y que solamente se accesa por medio de la fe. Por eso 1 Corintios en sus primeros versículos dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque le son locura. ¿Cómo vamos a ver algo que no se ve? Para ellos es locura. Pero para Dios, Él no se sujeta a las leyes naturales, Él no se sujeta a lo natural, Él es un Dios sobrenatural. De otra manera no sería Dios. Hermanos queridos, hay una frase que dice, alcanza lo imposible creyendo en lo increíble y viendo lo invisible.
Y Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, sostenerse significa mantenerse firme. Y para poder estar firme, tenemos que tomarnos de algo más fuerte que nosotros. Así que no se trata solamente de acercarse a algo, sino de tomarse, de aferrarse de algo más fuerte que nosotros. ¿Sí? Y Dios es sobrenatural. Por eso tenemos que aferrarnos a Él, tomarnos de Él, no solamente como que dice acercarnos, sino tomarnos. Aferrarse, sostenerse, es mantenerse firme sin caer. Moisés tuvo una gran responsabilidad en sus manos. Sobre sus lomos descansaba una gran responsabilidad cuando cuando lideró al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto, enfrentar la ira de Faraón, que en aquel tiempo pues era el más poderoso, era el rey del imperio egipcio. Entonces estaba enfrentando al más poderoso de aquel tiempo, al hombre más poderoso. Pero él se levanta y se mantiene firme ante todo esto. Dice que cuando leemos esa parte de la Biblia, dice que no temiendo la ira del rey. Él le creyó más a Dios que al hombre, al natural. Salir sin saber dónde iba, llevando en sus espaldas una gran responsabilidad y, como dice, no sintió miedo. Mire, ¿cómo es creer en eso sobrenatural? Cuando tu mente está en lo sobrenatural, el miedo queda a un lado. Cuando salieron de Egipto, no sabían que Dios abriría un mar en dos partes. Eso no lo sabían. Tampoco sabían que una columna de fuego los acompañaría en la noche y una nube en el día para protegerlos del calor. No lo sabían. Pero tampoco se imaginaron que caería comida del cielo. Ustedes saben, se llama maná. ¿Sí? Pero todo esto sucedió. Moisés le creyó a Dios. Dio el primer paso. Empezó a accionar y Dios se encargó de lo demás. ¿Cuántas cosas sucedieron? ¿Cuántos milagros sobrenaturales? Cuando creemos en Dios, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, suceden cosas maravillosas. ¿Por qué, hermano? Porque es ahí donde Dios quiere glorificarse, en medio de la prueba. Es ahí donde Dios quiere mostrarse. No se muestra donde está todo en calma. Por eso en la tempestad es cuando Jesucristo decía que esa tempestad se apaciguara, se calmara. Es en el medio de la tormenta donde Dios quiere ministrarnos, donde Dios quiere mostrar su poder. Entonces, Él se mantuvo como viendo al invisible. Fue el secreto de Moisés para sostenerse. Vio al Dios Todopoderoso. La fe nos lleva a ver lo invisible, poner nuestra mirada en Dios. No hay de otra manera. Por eso el Señor dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero quiero decirte, desgraciadamente, siempre estamos más sensibles a las cosas que percibimos por medio de nuestros sentidos. Vemos las cosas, oímos de lo que está pasando y eso nos provoca temor, nos provoca miedo. Mire, ¿qué es lo visible de hoy? ¿Qué es lo que escuchamos? Pues hay incertidumbre, noticias de desempleo, falta de trabajo, la enfermedad, la pandemia, el escuchar que cuántos contaminados, cuánta gente está muriendo, más de 14,000 personas fallecidas, y bueno, no hay que comer, o sueños que tuvimos,
pero que nunca se dieron. Tal vez tú dirás, ay pastor, pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo, lo que estoy pasando. Mira, quiero decirte, pregúntame a mí. Con respecto al santuario, ustedes, algunos que están cerca de nosotros, saben que había todo un panorama maravilloso para este año. Pero todo eso se esfumó por causa de la pandemia. Tuvimos que cerrar. Pero si caigo en desesperación, en ansiedad, si me preocupo, si me aflijo por todo esto, más fácil me voy a enfermar. Tengo que descansar en Dios. Eso fue el secreto de Moisés, de ver al invisible. ¿Cómo nos vamos a sostener viendo lo invisible? Yo soy ser humano y puedo deprimirme, puedo caer en ansiedad, en aflicción, en que cómo va a pasar todo esto, pero ¿qué tengo que hacer? Descansar en ese Dios todopoderoso, en ese Dios sobrenatural. Él nos sostiene, Él nos mantiene fuertes. El diablo usará lo visible para encerrarnos, para atarnos. Cuando nos obsesionamos tanto por lo que vemos, por lo que escuchamos, perdemos de vista lo que Dios dice en sus promesas, perdemos de vista lo que Dios quiere hacer en medio de esa prueba, en medio de esa pandemia. Dios quiere hacer milagros, pero como nos inclinamos más, le damos más valor a lo otro, a lo natural, entonces perdemos. Y lo que Satanás quiere es nublar nuestra vista para que no veamos el poder de Dios, para que no veamos la grandeza divina. Y esto le pasa hasta los hombres más ungidos, más llenos del poder de Dios. Quiero mostrarte, quiero enseñarte el caso de Elías. Allá en 1 Reyes 19, 2 y 3, dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Porque un día antes Elías había reunido a todos los profetas de Baal. Ustedes sabrán la historia. Y entonces clamó a Dios para que descendiera fuego y Dios contestó de una manera maravillosa y mataron a esos 400 y tantos profetas de Baal. Entonces esta mujer se enoja y manda un mensajero a decirle: ¿sabes qué? Te voy a hacer así como hiciste con mis profetas. Y en el versículo 3 dice: viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Si usted sigue leyendo la Biblia, él cayó en una tremenda depresión, se aisló, dice que dejó a su criado. En otras palabras, ya esto no va a funcionar mucho, el ministerio se acabó, mejor, ¿sabes qué? Vete a tu casa. Bueno, llegó hasta el grado de decir: Señor, quítame la vida. Cayó una tremenda depresión, se aisló y se pasaba durmiendo. Esto es señales de una profunda depresión que Elías tuvo. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque escuchó lo que Jezabel dijo. Sí. Cuando envió a aquel mensajero: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, cuando Elías escuchó todo esto y vio lo que estaba pasando, se olvidó del Dios poderoso que un día antes había hecho milagros. Se olvidó de ese Dios que le envió cuervos para alimentarlo. Se olvidó del Dios que responde con fuego. Se olvidó del Dios que mandó a lluvia después de la sequía. Se olvidó de ese Dios poderoso.
Querido amigo, hermano, mantente en esa fe, como viendo al invisible. Porque en medio de todo esto, por causa de la preocupación, del hambre, de la situación, hasta podemos olvidarnos de ese Dios omnipotente. Dios quiere obrar, pero si no activamos nuestra fe, ahí nos quedamos. Activa tu fe, créele a Dios. En medio de la situación, no te olvides que hay un Dios poderoso que te puede ayudar, que te puede levantar, que te puede dar esas fuerzas, ese ánimo para seguir adelante. Pasa con nosotros. Un día caminamos en esa fe, hablamos de maravillas, hablamos del poder divino, hablamos de la visión, hablamos de, cuántas cosas hablamos. Pero el otro día podemos volver a caminar otra vez por la vista. Es que me dijeron, es que alguien me señaló, es que hay esta noticia, es que ahí están estos pronósticos para el futuro y le podemos poner tantas cosas. No nos salvamos de esto, pero yo quiero decirte, en lo más grande de la prueba debemos mantenernos firmes, como viendo al invisible. Cuando caminamos por vista, caminar por vista hará que hasta el mayor de los discípulos se hunda, como el caso de Pedro, cuando dejó de ver a Jesús, empezó a hundirse. O hasta el mayor de los profetas, o el más grande de los profetas, como el caso que vimos de Elías. Esto puede pasar cuando nos encontramos en medio de esa prueba, de esa lucha, y cuando quitamos los ojos del invisible por la misma situación. Cuando deberíamos acercarnos más, nuestra carne se siente, nuestro cuerpo demanda, y a veces no hay que comer, y entonces en vez de decirle gracias a Dios, nos olvidamos y nos desesperamos. Pero Dios, por favor, yo quiero decirte, no te olvides de ese Dios. ¿Cómo te vas a sostener en medio de esta situación? Como viendo al invisible. La fe es algo que todos tenemos de alguna manera. Confiamos o tenemos fe en alguien o en algo. Así pasa. ¿Cuántas veces le hemos creído a alguien? Porque algo nos dijo. Entonces activemos nuestra fe, creamos en la palabra de Dios. La fe es sencilla, solo empieza a activarlo y a creer en ese Dios poderoso. Por eso debemos orar y pedirle a Dios con todo el corazón que abra nuestros ojos espirituales para que podamos verlo en medio de la tormenta. Señor, abre mis ojos espirituales. Y quiero cerrar con esta parte de la Biblia en 2 de Reyes 6, 14 al 17. Mira qué dice en esta historia. Entonces, envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, a Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, así espantado, Señor mío, ¿qué haremos? Era una situación de vida o de muerte. ¿Qué haremos, Señor? Tal vez ahora mismo es la misma pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos depara el futuro? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué haremos? Mientras que enfrente tenía o miraba el gran ejército que había sitiado la ciudad. ¿Qué haremos? Mire, hermanos, aquí está la actitud de un Dios o de un hombre que miraba lo invisible. Y él le dijo, versículo 16, no tengas miedo. Yo te lo digo con todo el corazón en este día, en esta tarde. No tengas miedo. El miedo es una emoción que nos puede afectar más. ¿Cuánta gente está enfermando?
por esa situación, por el miedo, por la angustia. Cuando nuestras emociones son afectadas, nuestras defensas bajan y entonces somos presa de múltiples enfermedades. Debemos creerle a Dios. No tengas miedo. Esta palabra lo expresó Eliseo, el gran hombre de Dios. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces, versículo 17, y es lo que quiero que hagamos en esta noche. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y mire cuál fue el resultado. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es una gran enseñanza. Cuando el siervo vio, era real que había un ejército. No estamos diciendo que no hay situaciones difíciles, no estamos diciendo que no se está muriendo la gente. Es real. Pero tú, hermano querido, con todo mi corazón te digo, ahí en medio de todo eso, en medio de cualquier situación, no dejes de ver al invisible, a ese Dios poderoso. Solamente de esa manera podemos tener paz en la tormenta, paz en medio de la tormenta. Solamente de esa manera podemos mantenernos, sostenernos, como viendo al invisible. Recibe a Cristo en tu corazón. Él te da derecho de ser su hijo, si tú no lo has recibido. Dilo de esta manera: Señor Jesús, te necesito en mi corazón. Perdona todos mis pecados. Hoy te recibo como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de vida del Cordero. Señor Jesús, toma el control de mis emociones. Toma el control de mis emociones, Señor. Me siento triste tal vez, me siento angustiado. Tal vez me siento desesperado. Señor Jesús, ven a mi vida. Que yo pueda sentir esa paz que tanto se necesita. Sí, Señor. Sí, Padre de gloria. Oh, amén. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y así es, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, es
Ve, Espíritu Santo, hasta allá en ese lugar, mi Dios, donde se encuentra esa persona angustiada, Señor. Esa persona que está sintiendo el dolor. Esa persona que está sintiendo el ataque de esa enfermedad en su vida. Sí, Jesús, oramos, Señor. Oramos, Padre de gloria, por esa persona que te necesita en este momento. Ahí en un hospital, ahí en su casa, Señor. Que tú pongas tu mano de bendición, tu mano de poder sobre esa alma, sobre esa vida. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh Jesús, glorifica al Señor con tu corazón, adóralo, exáltalo a Él. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Oh Jesús, Espíritu Santo, bendice cada vida, Señor, allá en cada hogar, cada familia, Padre. Que tu bendición repose sobre la vida de tus hijos, Señor. Guárdalos, protégelos, cúbrelos con tu sangre preciosa. Oh sí, Padre, tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Amén. Los amamos, los extrañamos. Un saludo para todos. Dios los bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Cuando lloras por las veces que intentaste
Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.
paz en medio